Capítulo 146. Liquidación. Cuando Ren Tianzhou dijo que quería destruir el clan Shimen, Li Xinyun instantáneamente pensó que Ren Tianzhou estaba fuera de su mente, ya que en realidad estaba pensando en destruir uno de los 4 super grandes clanes, el clan Shimen del Imperio. Como miembro del Santuario Ilusorio, que era uno de los superpoderes del continente del viento divino, entendió claramente que las fortalezas de estos llamados superpoderes no eran tan simples como parece en la superficie. La fuerza real de estos superpoderes era muy profunda. Por ejemplo, sobre la fuerza de su santuario ilusorio, todos solo conocían al maestro del salón y sus 5 poderosos subordinados, estos 6 dioses de la ilusión clasificados por Dios, pero ella sabía claramente que todavía había muchos expertos ocultos clasificados por Dios dentro del santuario ilusorio. ¿Estás loco, realmente pensando en atacar al clan Shimen? Li Xinyun miró a Ren Tianzhou como si estuviera mirando a un gran idiota, y ni siquiera podía adivinar por qué quería atacar al clan Shimen. ¿Loco? Tal vez. Al escuchar a Li Xinyun, Ren Tianzhou no respondió. A los ojos de otras personas, su acción de tratar de tocar el clan Shimen, este tipo de clan gigante con solo 3 personas solo estaba cortejando la muerte, pero fue realmente así. Aunque no sé si puedo destruir completamente clan Shimen o no en este momento, pero estoy seguro de destruir al menos 2/3 de su fuerza. ¿Uno de verdad tienes tanta confianza? Después de escuchar la voz resuelta y decisiva de Ren Tianzhou, Li Xinyun preguntó ligeramente con curiosidad. Ella no sabía qué le estaba dando tanta confianza, aunque sabía claramente que la fuerza de Ren Tianzhou no era débil, y los otros 2 miembros de la organización eran de antiguos 100 clanes, y su fuerza tampoco era débil, sino uno podría decir que este nivel de fuerza era simplemente una broma contra el clan Shimen. Esto no es confianza, sino un hecho ya planeado del futuro. Ren Tianzhou sonrió levemente. Luego levantó la cabeza y miró hacia el cielo, sus ojos parecían penetrar en el vacío ilimitado y miró directamente la situación del clan Shimen del Imperio Ailer, que estaba a miles de kilómetros de distancia. Y ahora solo necesito hacer de este hecho futuro un presente. Jiji, si ese es el caso, también te echaré una mano después de que salgamos de aquí. Cuando llegue el momento, también me apresuraré al Imperio Ailer. Pensando un poco, Li Xinyun también decidió ir al Imperio Ailer. ¿También quieres ir? Al escuchar a Li Xinyun, Ren Tianzhou se detuvo de repente. Nunca había tenido la intención de dejarla unirse a esta refriega, por lo que dijo, ¿qué tipo de broma es esta? No importa lo que digas, yo también soy miembro de nuestra organización. Dado que esta es la primera acción de nuestra organización, ¿cómo no puedo participar en esto? A Li Xinyun no le importaban los peligros que Ren Tianzhou le dijo. Porque la única razón por la que vivía en este mundo era para matar a Lin Yangqi, pero entendía claramente que era imposible cumplir este objetivo retransmitirse en el santuario ilusorio, y no sabía cuánto tiempo le tomaría llegar a ser lo suficientemente poderosa. Matarlo porque cuando su fuerza aumenta, la fuerza de Lin Yangqi también puede aumentar en ese momento. Y ahora Ren Tianzhou le dio la esperanza de lograr su objetivo de matarlo, por lo que naturalmente ayudaría a Ren Tianzhou a completar su tarea. Y no creo que no cuides mi seguridad. Multa. ¿Cómo es así? Después de salir de este lugar, apúrate directamente a la capital imperial del Imperio Ailer. E ir al segundo piso del restaurante de fragancias y Avenli de esa ciudad. Wite Tiger, Boyd y yo organizamos una reunión en ese lugar. Y después de llegar allí, reúnase con Wite Tiger y Boyd, y muéstreles su ropa y el anillo. Después de que vean tu ropa y tu anillo, te reconocerán como miembro de Akatsuki. Pensando un poco, Ren Tianzhou estuvo de acuerdo con Li Xinyun. Cuando todo estuvo dicho y hecho, su habilidad puede ser útil en ese momento. Está bien, saldré de aquí ahora. Después de escuchar a Ren Tianzhou, una pequeña cuenta transparente apareció en su mano derecha. Esta era la cuenta de transferencia para salir de este lugar que se utilizaría cuando la vida de uno estaba en peligro. ¿Vas a salir ahora? ¿Podría ser que no tiene la intención de continuar la prueba? Debes saber que el núcleo de sangre de los latidos de sangre de esta torre de Babel es muy útil para aumentar tu fuerza. ¿Y completó su tarea de prueba? Si fallas esta vez, entonces tienes que esperar un año para volver aquí. Al ver una cuenta de transferencia en su mano, Ren Tianzhou le preguntó si tenía la intención de abandonar su tarea de prueba. Si uno falla en la asignación de prueba de la Torre de Babel, debe esperar un año y nuevamente tiene que completar la asignación de fuego, para tener la oportunidad de ingresar nuevamente a esta Torre de Babel.
Es así porque, aunque el ambiente de cultivo de la academia era de alta gama, pero también era imposible que la academia proporcionara un suministro ilimitado, de lo contrario la academia no podría mantener el costo. Como ya he encontrado una manera de vengarme, en lo que a mí respecta, esta prueba no tiene sentido para mí. Así que no quiero retrasarme y apresurarme a Hiler Empire sin perder tiempo. Ahora me preocupa más si puedo cruzar dos grandes imperios en 9 días o no. Li Xinyun fue realmente franco al respecto, porque había venido a estudiar a la academia para aumentar rápidamente su fuerza para poder vengarse matando a Lin Yangqi, pero ahora Ren Tianzhou había aceptado ayudarla, por lo que no tenía la intención perder su tiempo en este lugar. Al escuchar a Li Xinyun, Ren Tianzhou sintió un poco de curiosidad sobre el odio entre ella y este Lin Yangqi. Al final, ¿qué tipo de odio fue capaz de hacer que uno renunciara a tantas cosas y los hizo querer vengarse por todos los medios posibles? Pero dado que Li Xinyun no estaba dispuesto a hablar al respecto, tampoco tenía intención de preguntar, porque sabía que incluso si preguntaba al respecto, era extremadamente menos probable que obtuviera una respuesta, además de que tampoco estaba interesado en saber todo asuntos de otros pueblos. Si ese es el caso, entonces está bien, solo apúrate a Hiler Empire. También me apresuraré inmediatamente hacia allí después de manejar el asunto de este lugar. Está bien, entonces me iré primero. Li Xinyun estuvo de acuerdo, luego aplastó la cuenta de transferencia en su mano. Después de eso, un suave resplandor plateado envolvió de repente el cuerpo de Li Xinyun y ella desapareció de ese lugar. Parece que necesito acelerar las cosas aquí, he perdido demasiado tiempo aquí. Al ver que Li Xinyun ya había desaparecido, Ren Tianzhou murmuró para sí mismo, luego se dirigió directamente a la pequeña plataforma de piedra. Después de eso sacó una tarjeta e insertó esa tarjeta dentro del surco de esa pequeña plataforma de piedra. De repente, radiaciones de color dorado destellaron desde la plataforma de piedra, y se agregaron 3000 puntos a su tarjeta. Después de eso, se abrió una entrada en la barrera frente a él. Ren Tianzhou dio un paso adelante y entró en la entrada de esta barrera, y junto con la luz blanca, desapareció del primer dominio. Capítulo 147. 2 piso. 6 días después, dentro del sexto dominio del primer piso de la Torre de Babel, apareció de repente una enorme puerta mágica de transferencia, y desde el interior de esta puerta mágica, salió la figura de una persona. Esta persona llevaba una túnica negra con nubes rojas impresas, y sus 2 globos oculares eran de color rojo sangre. Esta persona era Ren Tianzhou. Después de entrar en el segundo dominio, Ren Tianzhou aceleró y corrió hacia el sexto dominio del primer piso. Pero incluso con la velocidad y la fuerza de Ren Tianzhou, le tomó 6 días atravesar los obstáculos de los dominios y finalmente llegó al final del sexto dominio del primer piso, donde se encontraba el portal al segundo piso. Se podría decir que Ren Tianzhou había sufrido mucho en estos 6 dominios. Francamente hablando, el segundo dominio no era tan malo, pero a partir del tercer dominio, comenzó la desgracia de Ren Tianzhou, incluso en la medida en que sospechaba si el diseñador de estos dominios estaban enojados o algo así. El tercer dominio en sí mismo no era nada especial, más bien frente a la entrada de la barrera del tercer dominio había una poderosa cueva espacial de repulsión, y todos los pueblos que querían proceder a la entrada de la barrera del tercer dominio deben pasar a través de esta cueva. Y dentro de la cueva, había un espacio de gravedad cero. Este espacio no tenía ninguna fuerza gravitacional, por lo que después de entrar en esta cueva, todo estaría en un estado de ingravidez, y simplemente flotaría en este espacio. Pero si ese era el único caso, entonces no era nada, pero el punto crucial estaba en las paredes de la cueva. Dentro de este espacio, había innumerables agujeros pequeños. Estos agujeros emitieron una poderosa fuerza de repulsión, y todas las personas que ingresaron dentro de este espacio fueron expulsadas al azar en cualquier dirección, lo que provocó golpes en todas partes. Cuando Ren Tianzhou finalmente pasó con éxito por esta cueva, su cuerpo ya estaba lleno de moretones de color azul verdoso. Ren Tianzhou dudaba que esos magos e ilusionistas con su cuerpo pequeño y débil pudieran pasar por esta cueva o no. En cuanto al cuarto dominio, fue aún más sencillo. Este dominio era una enorme selva tropical. En este dominio, Ren Tianzhou encontró una gran cantidad de bestias de sangre de varios tipos, era mucho mayor que la cantidad de bestias de sangre que encontró en el primer dominio. Y aquí, Ren Tianzhou volvió a encontrarse con la misma tragedia del primer dominio, innumerables bestias de sangre lo persiguieron, lo que fue extremadamente problemático para Ren Tianzhou, y además el área de este cuarto dominio era demasiado grande.
Después de que finalmente escapó de la persecución de estas grandes bestias de sangre, ya estaba cerca de su lecho de muerte debido al agotamiento. El quinto dominio fue aún más directo, ya que todo el quinto dominio era zona volcánica, en todas partes había erupción de magma. Y en este dominio, Ren Tianzhou no se atrevió a usar Choju Giga, Super Beast Scroll, para volar, porque si uno de los magmas erupcionados golpea accidentalmente a la bestia de tinta, entonces Ren Tianzhou definitivamente sufriría una tragedia. Pero incluso así, cuando Ren Tianzhou caminó muy cautelosamente por la zona del volcán del quinto dominio, su asado casi se asó. Incluso después de pasar por el quinto dominio, todavía podía oler la fragancia de carne asada de su cuerpo. Y el sexto dominio era una zona desértica interminable. Ren Tianzhou también probó el sufrimiento amargo en este lugar, por un lado tenía que tener cuidado con las arenas movedizas, y por otro lado también tenía que tener cuidado con esas tormentas de arena. Actualmente Ren Tianzhou todavía no era lo suficientemente fuerte como para ignorar las fuerzas de la naturaleza. Una hora Ren Tianzhou finalmente había pasado por todos estos obstáculos, y llegó al final del sexto dominio, y estaba frente a la puerta de transferencia del segundo piso. Ahora solo quedaban 3 días para la boda de Ximen Fen, en otras palabras, Ren Tianyi debe encontrar y matar a un miembro del clan demonio sellado en el segundo piso dentro de los 3 días restantes. Ren Tianzhou dio un paso adelante y entró por la puerta de transferencia frente a él, y junto con la suave luz de color blanco, desapareció de este primer piso de la Torre de Babel y entró en el segundo piso de la Torre de Babel, donde el decano de la Academia Suprema de la Luz advirtió no entrar repetidamente. Ren Tianzhou apareció en un prado mientras sentía un poco de mareo. Estaba rodeado de verdes praderas en todas las direcciones, y muy lejos podía ver débilmente una serie de cadenas montañosas. ¿Es este el segundo piso de la Torre de Babel? Ren Tianzhou examinó el entorno a su alrededor y pensó. Ren Tianzhou sintió claramente que el poder del elemento en este piso era mucho más denso, en muchas veces más en comparación con el primer piso. Esos clanes demoníacos deberían estar sellados en esas cadenas montañosas. Justo en ese momento, una luz pálida repentinamente brilló en sus ojos, luego rápidamente sacó su espada de Kusanagi de su cintura con su mano derecha. Después de eso, junto con el sonido de Puchi, la espada de Ren Tianzhou brilló repentinamente con luz de sangre, luego el corte en 2 cuerpos de pequeña serpiente de color cian cayó sobre el prado. Las 2 piezas del cuerpo de la pequeña serpiente lucharon por un momento, luego su último pedazo de energía vital se disipó, dejó de moverse y murió por completo. Parece que esta pradera es mucho más peligrosa. Ren Tianzhou miró a la bestia de sangre tipo serpiente muerta. Si su Sharingan no lo había visto, entonces era probable que fuera un ataque sorpresa al éxito. Primero debería ir a las cadenas montañosas y mirar, no debo perder el tiempo aquí. Mirando las cordilleras lejanas, una onda espacial en forma de espiral apareció repentinamente de su ojo derecho. Después de eso, el cuerpo de Ren Tianzhou desapareció lentamente de ese prado. En una de las cadenas montañosas del segundo piso, de repente apareció una onda espacial en forma de espiral, luego la figura de Ren Tianzhou apareció en ese lugar desde el interior de esa onda espacial. Después de eso, escaneó cuidadosamente a su alrededor, luego de descubrir un árbol enorme a su lado, los ojos de Ren Tianzhou se iluminaron, luego sacó un kunai de su anillo espacial y caminó hacia ese árbol enorme, luego dibujó un signo de flecha en el árbol. Primero marque este lugar, y lentamente comience a buscar desde el lugar. De esta manera, Ren Tianzhou hizo este lugar como punto de partida y caminó lentamente hacia la cima de esta montaña mientras buscaba con cuidado. De vez en cuando, dejaría una marca en las áreas circundantes, porque había demasiadas cadenas montañosas en este segundo piso, y Ren Tianzhou temía que pudiera buscar el mismo lugar nuevamente y perder su tiempo, por lo que coloca la marca de vez en cuando pero lo inesperado fue que Ren Tianzhou no pudo encontrar ninguna pista, incluso después de buscar todo un día, sin mencionar el clan demonio, ni siquiera vio el pelo del clan demonio. Y actualmente Ren Tianzhou estaba buscando en la tercera cadena montañosa del segundo piso, pero aún así no encontró ninguna pista. Esto no funcionará, si sigo buscando así, incluso después de 2 días, no necesariamente los encuentro. Debo cambiar mi enfoque. En la cima de la montaña, Ren Tianzhou acababa de buscar en la cueva de aspecto sospechoso, pero no encontró nada, por lo que se sintió decepcionado y murmuró para sí mismo. Oh, es cierto, ¿por qué soy tan estúpido como este? Me he olvidado por completo del clon de sombra Jutsu. De repente, Ren Tianzhou se golpeó la cabeza, saltó y dijo con entusiasmo.
Si usa el clon de sombra Jutsu, entonces con una gran cantidad de clones de sombra podría encontrar el clan demonio sellado en el período restante de tiempo, luego matarlo rápidamente es suficiente. Pero justo cuando estaba a punto de usar el clon de sombra Jutsu, de repente un fuerte sonido de explosión vino de la montaña lejana, y pudo ver un gran incendio en ese lugar. ¿Qué está pasando? Mirando a la montaña distante, Ren Tianzhou estaba confundido, podría ser. Ren Tianzhou inmediatamente pensó en el clan de los demonios sellados, e inmediatamente se emocionó. Y decidió ir y ver si estaba sellado clan demoníaco o no. Después de decidir esto, junto con la onda espacial en forma de espiral, Ren Tianzhou desapareció de ese pico de montaña. Capítulo 148. Aparece el clan demonio junto con la onda espacial en forma de espiral. Ren Tianzhou apareció en la montaña donde había ocurrido la explosión hace un momento. Después de eso levantó la cabeza y miró hacia arriba, y vio una enorme llama dentro del barranco que estaba a unos 100 metros de su ubicación actual. Y podía escuchar débilmente un rugido desde su interior. Justo en ese momento, un fuerte sonido de grito de fénix salió de ese enorme fuego, luego un gran fénix con alas doradas salió volando de dentro de esa enorme llama. Y pudo ver la figura de una mujer parada detrás de este fénix, pero parece que la condición de ella no era tan buena. ¿Cómo podría ser ella? Al ver este ave fénix familiar, Ren Tianzhou inmediatamente adivinó quién era esa mujer, y efectivamente, mirando cuidadosamente a la mujer que estaba en la parte trasera del ave fénix era Feng Wu, con quien había luchado en la competencia de clasificación de la Academia Suprema de la Luz. Feng Wu nunca había pensado que en realidad se encontraría con este demonio aterrador en el segundo piso de la Torre de Babel, solo un golpe y eso fue suficiente para lesionarse tanto a sí misma como a su Little Gold, por lo que no tuvo más remedio que escapar en un pánico. Ahora Feng Wu comenzó a arrepentirse de no escuchar la advertencia repetitiva del decano Lon Feiyu. Originalmente había pasado por el dominio 6 del primer piso con gran dificultad. Después de pasar, vio un portal al final del sexto dominio, y luego pensó en la advertencia repetitiva del decano de no ingresar al segundo piso, pero la curiosidad dentro de su corazón prevaleció, por lo que entró en el portal y llegó al segundo piso. Después de llegar al segundo piso, confiando en su linaje de sangre de Dios Fénix y su compañero de batalla Fénix Alado Dorado, no encontró ningún peligro a lo largo del camino 1, pero después de aterrizar en esta montaña, descubrió una cueva peculiar dentro del barranco. Sintiéndose curiosa, caminó hacia esa cueva, pero ¿quién habría pensado que cuando apenas había entrado en esta cueva, un poder mágico de color negro incomparablemente poderoso brotó del interior de la cueva y la atacó? Afortunadamente, Little Gold presentó oportunamente el escudo del dios Fénix, pero incluso después de eso, ella y Little Gold, ambos fueron gravemente heridos al instante por este solo ataque. Después de eso, se vio obligada a usar apresuradamente un movimiento para obstruir temporalmente los pasos de ese misterioso enemigo, y simultáneamente tuvo que usar su poder de linaje de sangre para ordenar a Little Gold que huyera de ese lugar sin perder tiempo. Debido a que ella había entrado en el segundo piso, la cuenta de transferencia que le dio de An Lon Feilu también fue completamente inútil. Pero justo en ese momento, una voz fría se transmitió desde el interior del fuego del barranco: quiero correr, no es tan fácil. Deja atrás tu vida. Poco después, más de 10 enormes bolas de fuego de color negro volaron hacia Feng Wu, tajo de feroz abrasador. Al ver que más de 10 bolas de fuego avanzaban hacia ella, los hermosos ojos de Feng Wu se encogieron firmemente. Luego agitó su espada Fénix con su mano derecha, y envió una gran cantidad de energía de llama dorada hacia esas enormes bolas negras de fama. Pero lo inesperado para Feng Wu fue que su ataque ni siquiera fue capaz de crear una pequeña onda y fue directamente tragada por estas bolas de fuego. ¿Qué? Al ver que su ataque ni siquiera tuvo el más mínimo efecto, Feng Wu quedó extremadamente sorprendido. Ella tenía perfectamente claro el calor de su abrasador ataque de corte de Fénix, pero ahora ese ataque se tragó directamente y ni siquiera fue capaz de crear un efecto más pequeño. Al ver que estas bolas de fuego aún avanzaban hacia ella, abandonó todas sus esperanzas. Pero justo en ese momento, de repente escuchó una voz: Doton, Doryu Hoeki. Estilo de la tierra, muralla del suelo que fluye. Poco después escuchó un crujido de caca, y una enorme pared de tierra que era como una muralla de la ciudad creció repentinamente del suelo frente a ella, y esta pared bloqueó todas esas bolas de fuego que avanzaban hacia ella. Una serie de hong, hong, hong. Sonó un fuerte sonido de explosión. Aunque este muro de tierra bombardeó por un tiempo e innumerables trozos de tierra cayeron, bloqueó con éxito todas esas bolas de llamas de color negro. ¿Quién me salvó?
Al mirar la pared de tierra frente a ella, Feng Wu pensó dentro de su corazón, y sintió que la voz que había escuchado hace un momento era un poco familiar. Justo entonces escuché esa misma voz nuevamente. Oye, ¿por qué viniste aquí? Feng Wu miró hacia la fuente de la voz, es decir, en la parte superior de esa pared de tierra. Allí vio una onda espacial en forma de espiral, y un hombre que llevaba una túnica negra con nubes de color rojo impreso salió de dentro de esa onda espacial. ¿Por qué eres tú? Al ver a esa persona, Feng Wu, que estaba de pie en la parte posterior del fénix alado de oro, exclamó sorprendido. Oye, soy yo, no esperaba que nos encontremos aquí, belleza. De pie en la parte superior de la pared de tierra, Ren Tianzhou miró a Feng Wu, que estaba de pie en la parte trasera de Phoenix, y se rió con picardía. Después de ver que esa persona era Feng Wu, Ren Tianzhou estaba extremadamente sorprendido al saber que ella también había llegado al segundo piso. Pero al ver que no podía defenderse del ataque que avanzaba hacia ella, inmediatamente usó ninjutsu de estilo defensivo de alto nivel para bloquear este ataque, y la rescató con éxito. Al escuchar la voz coqueta de Ren Tianzhou, Feng Wu recordó de repente la derrota que había sufrido en el combate contra él, por lo que solo resopló fríamente, luego se dio la vuelta y ni siquiera miró a Ren Tianzhou. En chino había un proverbio, la única mujer y el villano también son difíciles de mantener, justo ahora había rescatado a Feng Wu pero todavía recibía tanto hombro frío, por lo que Ren Tianzhou era incómodo y se tocaba la nariz, pensó dentro de su corazón. Nuestros antepasados realmente no nos engañaron. Justo en ese momento, Ren Tianzhou de repente sintió una sensación peculiar del barranco detrás de él, por lo que se dio la vuelta y miró hacia atrás. En ese momento, una niebla mágica de color negro brotó repentinamente del medio del barranco y se extendió por todo el lugar llenando todo el barranco. Y luego se sintió como si esta niebla mágica saliera rápidamente de este barranco y avanzara hacia Ren Tianzhou, por lo que lentamente unió ambas manos y cuando estaba a punto de hacer su movimiento, de repente ocurrió un cambio extraño. Una barrera de energía de color dorado brilló repentinamente y apareció en el cielo, esta enorme barrera rodeó todo el barranco, y esta barrera bloqueó firmemente esta niebla mágica para que no saliera de este barranco. Esto es, sello. Al ver esta enorme barrera, los ojos de Ren Tianzhou brillaron, ahora estaba 100% seguro de que el clan de demonios sellados que estaba buscando persistentemente estaba aquí. Después de eso, Ren Tianzhou comenzó a emocionarse, y una fuerte intención de lucha surgió de su cuerpo. Rugido, odiosa Torre de Babel, odioso sello, sellando a mi padre por varios miles de años, y por varios miles de años, tu padre nunca tuve la oportunidad de ver el sol. Todos ustedes, la humanidad odiosa y la torre rota, solo esperen, cuando nuestro dios demonio llegue aquí nuevamente a este mundo, antes de que todos los demás destruyan este tesoro mágico del límite del mundo, Torre de Babel. Junto con el fuerte rugido, una alta figura de unos 2 metros de altura apareció desde el interior de la niebla mágica. Se podían ver líneas de color púrpura en toda la piel de esta persona, había 2 cuernos largos y afilados en la cabeza, y sostenía una enorme y pesada lanza en la mano. Ey, yo, tu padre finalmente te encuentro. Finalmente puedo completar mi misión. Al ver ese monstruoso clan de demonios en medio del sello, Ren Tianzhou torció el cuello y sonó un claro crujido de cacha, y luego habló con entusiasmo. Oye, deberías esconderte adecuadamente en algún lugar lejano, aunque este tipo está limitado dentro de este barranco por el sello por el momento, sin embargo, sus ataques aún pueden penetrar a través de este sello. Volviéndose hacia Feng Wu, dijo, entonces, ¿qué hay de ti? Al escuchar la advertencia de Ren Tianzhou, el cuerpo de Feng Wu tembló ligeramente, luego se volvió hacia Ren Tianzhou y dijo, pero su voz era poco natural. Yo, naturalmente terminar con este tipo, además lo estuve buscando durante mucho tiempo. Al escuchar a Feng Wu, Ren Tianzhou miró hacia la dirección de ese clan de demonios, y lentamente dijo con una sonrisa fría, ¿estás loco? Él es del clan demonio que había invadido el continente del viento divino en esos años, todos ellos son cosas monstruosas, feroces, crueles y extremadamente malvadas, ¿quieres morir? Al escuchar a Ren Tianzhou, la cara de Feng Wu inmediatamente mostró una expresión de preocupación, y luego gruñó con impaciencia hacia Ren Tianzhou. ¿Te preocupa mi belleza? Al escuchar a Feng Wu, Ren Tianzhou sonrió levemente, se dio la vuelta, la miró y dijo, ¿te alarmas? ¿Quién está preocupado por ti? Porque me salvaste la vida hace un momento, así que no quiero que mueras. Al escuchar a Ren Tianzhou, además de ver que Ren Tianzhou la estaba mirando directamente, la cara de Feng Wu de repente se puso roja y rápidamente discutió.
Pero debido a que estaba demasiado ansiosa, esto afectó la lesión interna de su cuerpo, por lo que de repente gimió y una pequeña corriente de sangre salió de la esquina de su boca. Está bien, podrías tomarte el tiempo y curarte a ti mismo. Al ver la sangre de Feng Wu, Ren Tianzhou le aconsejó, luego se preparó para entrar en el barranco. No, no puedo verte morir. Al ver que Ren Tianzhou tenía la intención de tomar medidas, Feng Wu de repente se puso ansiosa dentro de su corazón, luego rápidamente le ordenó a Phoenix con alas de oro que se apresurara inmediatamente hacia Ren Tianzhou. Realmente quisquilloso. Al escuchar a Feng Wu y escuchar el sonido del movimiento detrás de él, Ren Tianzhou se dio la vuelta de inmediato, la agarró del brazo con la mano derecha y el ojo derecho se transformó instantáneamente en Mangekyo Sharingan. También podrías darme un descanso, te dejaré salir después termino con este tipo. Terminó de hablar, bajo la expresión de sorpresa de Feng Wu y el fénix alado dorado, un poderoso poder ocular brotó repentinamente de su ojo derecho, y una onda espacial en forma de espiral apareció de repente, y esta onda espacial absorbió directamente a ambos Feng Wu y su fénix alado dorado. ¡Ah! Feng Wu gritó alarmado, pero fue directamente absorbido por su Kamui. Después de absorber a Feng Wu en su espacio Kamui, Ren Tianzhou se dio la vuelta y miró hacia el barranco donde se encontraba el experto del clan demonio. Después de pisotear fuertemente la pared de tierra con su pierna derecha, saltó directamente hacia el barranco. Capítulo 149. Desvío. Debido a que este sello fue creado especialmente por los expertos de la humanidad para sellar a los clanes demoníacos, Ren Tianzhou pudo ingresar dentro de esta barrera sin ningún obstáculo. Aterrizando en el suelo del barranco, Ren Tianzhou miró hacia el miembro del clan demonio que sostenía una enorme lanza en su mano mientras flotaba en el cielo, luego sus ojos cambiaron automáticamente a Mangekyo Sharingan, cuando se puso serio. Aunque Ren Tianzhou prometió solemnemente, sin embargo, no estaba 100% seguro de poder matar a este tipo. Cuando todo está dicho y hecho, este tipo era un experto en el dominio de Dios, por lo que un momento de descuido le costaría la vida a Ren Tianzhou. Ja, pequeño humano, eres realmente estúpido, en realidad vienes aquí para cortejar tu muerte. Mirando a Ren Tianzhou, ese clan de demonios se rió a carcajadas y dijo, ya han pasado varios miles de años desde la última vez que probé la sangre de los humanos. Niño, te dejaré dejar tu nombre, ya que serás la primera persona que comeré después de estar atrapado dentro de este sello hace varios miles de años. Mi nombre es Zero, soy el líder de la organización Akatsuki. Ren Tianzhou dijo lentamente, luego miró cara a cara con el clan demonio y agregó, ahora su nombre y estado. Desde que lo preguntaste, no hay daño en avisarte. Mi nombre es Aibute Shibolai, soy el líder del equipo pequeño del grupo del ejército del diablo bajo su excelencia el dios demonio de Devildom, y soy un dios bajo. Este clan de demonios, es decir, Aibute se presentó audazmente, luego sus especiales ojos azules miraron fijamente a Ren Tianzhou y agregaron, niño pequeño, la reminiscencia se detiene aquí, ahora es el momento para que te despidas de este mundo. Terminado de hablar, Aibute repentinamente agitó su lanza con su mano derecha. Después de eso, un enorme ataque de lanza de color negro oscuro brotó de la lanza, que avanzó hacia Ren Tianzhou. Merecía ser llamado clan demonio, todavía realmente despreciable, en realidad iniciando un ataque de repente. Al ver el repentino ataque de Aibute, Ren Tianzhou se burló, su pie derecho pisó fuertemente el suelo, luego avanzó hacia el ataque entrante. No tenía intención de esquivar o bloquear el ataque entrante, simplemente avanzó directamente hacia el ataque entrante con la intención de enfrentarlo de frente. Al ver este movimiento de Ren Tianzhou, Aibute expuso una sonrisa burlona en su rostro, porque entendió claramente el verdadero poder de su estilo de ataque de 100 demonios. Aunque este ataque con lanza parecía ordinario y mediocre, su poder no era absolutamente lo que parece. Pero cuando Aibute estaba ridiculizando, la escena que vio frente a él lo dejó estupefacto. Vio su ataque pasar directamente a través del cuerpo de Ren Tianzhou como si el cuerpo de Ren Tianzhou fuera transparente. Y Ren Tianzhou seguía avanzando hacia él sin perder velocidad. ¿Qué? Al ver la extraña escena frente a él, se sorprendió. Pero como un experto de rango bajo de Dios, rápidamente ajustó su mentalidad. Sus ojos revelaron una mirada seria, y no estaba tan relajado como hace un momento, capacidad de cambiar al vacío. Realmente es una habilidad difícil de manejar, sin embargo, no creo que puedas usar esta habilidad continuamente durante mucho tiempo.
Pensando en esto, Aibute corrió directamente hacia Ren Tianzhou, apretó con fuerza la lanza en su mano y apuñaló hacia Ren Tianzhou. Incluso después de ver que la lanza avanzaba hacia él, Ren Tianzhou no tuvo el más mínimo cambio en su expresión. Simplemente sacó su espada de Kusanagi y la apuntó hacia Aibute, como si estuviera listo para hacer un movimiento para perecer juntos. Al ver que Ren Tianzhou estaba apuntando con su espada hacia él, se burló y dijo: la lanza de tu padre es más larga que tu horrible espada. Niño, todavía eres demasiado ingenuo. Pero Aibute se sorprendió al ver que su lanza nuevamente penetraba directamente y atravesaba la cabeza de Ren Tianzhou sin ninguna resistencia, como hace un momento, y la espada de Kusanagi en la mano de Ren Tianzhou ya había llegado frente a él. Al ver esto, Aibute estaba tan asustado que el color de su rostro cambió de inmediato, pero ya era demasiado tarde para esquivar este ataque, y ante su mirada aterrorizada, la espada de Kusanagi apuñaló directamente su cuerpo. Pero, extrañamente, no sintió ningún tipo de dolor. Mirando tan cuidadosamente, vio que su lanza aún atravesaba el cuerpo de Ren Tianzhou, y su espada solo atravesaba su cuerpo sin ninguna resistencia. Después de que la lanza atravesó el cuerpo de Ren Tianzhou agitó su espada de Kusanagi con su mano derecha e intentó cortar la cintura de Aibute. Al ver este movimiento, Aibute agitó la lanza en su mano derecha y junto con el sonido de colisión de metal Dan, el ataque de la espada de Ren Tianzhou fue bloqueado con éxito por su lanza. Al ver que su ataque estaba bloqueado, Ren Tianzhou resopló fríamente, luego hizo una serie de sellos con una sola mano con su mano derecha. De repente, junto con el sonido penetrante de los pájaros chirriando, la mano derecha de Ren Tianzhou se llenó con la luz deslumbrante. Y esta luz del rayo se extendió y envolvió completamente su espada de Kusanagi, luego esta luz también se extendió a la lanza de Aibute. No está bien. Al ver la repentina aparición de un rayo, Aibute separó instantáneamente su lanza de la espada de Ren Tianzhou, luego se retiró rápidamente. No pienses en correr. Al ver la rápida retirada de Aibute, Ren Tianzhou rugió. Luego, el rayo en su mano derecha se alargó instantáneamente y avanzó hacia Aibute a gran velocidad. Rugido: hombre muerto, no menosprecies a mi padre. Al ver que se vio obligado a retirarse por un pequeño ataque relámpago de Ren Tianzhou, Aibute instantáneamente sintió una gran humillación. Nunca había pensado que un humano insignificante realmente lo estuviera mirando hacia abajo. Levantó su pesada lanza con su mano derecha como si no tuviera ningún peso, y luego apuñaló directamente en el extremo puntiagudo del Chidori e hizo lanza láser Chidori de Ren Tianzhou, bloqueándolo directamente. El control sobre la lanza de este tipo es demasiado poderoso. Al ver el método utilizado por Aibute para bloquear su Chidori e hizo Chidori láser espear, Ren Tianzhou se sorprendió dentro de su corazón. Después de eso, para no desperdiciar más chakra, dispersó su Chidori e hizo lanza láser Chidori. Aibute había usado la punta de su lanza para bloquear el Chidori e hizo lanza láser Chidori de Ren Tianzhou, y este método no es tan simple como parece. Uno debe tener un control perfecto sobre su lanza, y además debe tener buen juicio para tener la oportunidad de lograr esto. Merecía ser llamado experto de rango bajo de Dios. Esta fuerza realmente no es ordinaria. Mirando a Aibute parado frente a él, la expresión de Ren Tianzhou se volvió solemne y murmuró para sí mismo. Después de esta breve confrontación, Ren Tianzhou entendió aproximadamente su fuerza. Por lo menos, le era imposible usar el mismo movimiento de lanza de hace un momento para bloquear su Chidori e hizo lanza láser Chidori. Por otro lado, Aibute también recordó lentamente las breves confrontaciones de hace un momento. Parece que este tipo posee la capacidad de atravesar cualquier cosa sin lugar a dudas. Todos los ataques, incluidos los ataques de energía, pasarían directamente a través de su cuerpo sin causarle ningún efecto. Pero, al pensar esto, la expresión de Aibute cambió. De acuerdo con lo que sucedió hace un momento, parece que en el momento en que los ataques pasan por su cuerpo, él también es incapaz de atacar. Entonces, cuando ataca, definitivamente tiene que materializarse, así que solo necesito apuntar al movimiento cuando está atacando. Como este es el caso, todos mis grandes movimientos también perdieron su efecto. Él puede evitar fácilmente todos mis grandes movimientos usando este movimiento. Así que tengo que usar movimientos grandes con mucho cuidado, de lo contrario solo está desperdiciando mi poder mágico. Aunque descubrió el aspecto clave de la capacidad de Ren Tianzhou, pero saber es un asunto, la capacidad de lograrlo es otro asunto. Y creo que esta no es la única habilidad que debería tener.
Sin embargo, Aibute nuevamente sobre cómo Rentian-Jou pudo crear un muro de tierra fuera de la barrera hace un momento, luego miró cuidadosamente a Rentian-Jou y pensó, es mejor probarlo. Se está haciendo tarde, solo quedan 2 días, debo terminar con este tipo lo antes posible. Y al ingresar a este lugar, Dean había declarado que después de 8 días el primer piso nos trasladaría automáticamente, pero ahora estoy en el segundo piso, por lo que esta regla no se aplica a mí. Sin embargo, no debería quedarme aquí por mucho tiempo, para evitar ser encontrado. Rentian-Jou pensó dentro de su corazón. Temía que si se quedaba en el segundo piso durante mucho tiempo, Long Fei lo descubriría la falla después de salir de aquí. Aunque siempre había muchas personas que ingresaban diariamente al primer piso para la prueba, sin embargo, inevitablemente lo descubrirían. Silbido. Justo en ese momento, Rentian-Jou escuchó un fuerte sonido de movimiento, por lo que miró y vio una enorme lanza que estaba llena de llamas de color negro como el viento volando hacia él. Y Aibute seguía esta lanza, mientras mantenía continuamente la distancia de 10 centímetros. Inútil. Al ver la lanza voladora, Rentian-Jou murmuró, luego corrió directamente hacia la lanza entrante. Cuando esa larga lanza atraviesa su cabeza, la lanza lo atraviesa sin resistencia, y sin detener su paso, Rentian-Jou extiende su mano derecha hacia Aibute. Cuando la lanza atravesó completamente su cuerpo, él materializó directamente su cuerpo y atrapó el hombro de Aibute con su mano derecha. Yo gano. Cuando agarró el hombro de Aibute, los ojos de Rentian-Jou brillaron de emoción, luego de eso derramó inmediatamente una gran cantidad de poder ocular de su ojo derecho. Luego apareció una enorme onda espacial en forma de espiral frente a él, que rodeó a Aibute y comenzó a absorberlo. Pero justo en ese momento, Rentian-Jou descubrió una misteriosa sonrisa en el rostro de Aibute, y luego escuchó un movimiento detrás de él. No es bueno, diversión. Rentian-Jou no necesitaba girar la cabeza para saber que avanzaba hacia él desde atrás, y sus ojos brillaron con sorpresa. Sabía que este tipo frente a él era solo una diversión. Capítulo 150. Al final del capítulo no hubo tiempo suficiente para pensar, Rentian-Jou detuvo instantáneamente el proceso de absorber a Aibute, porque cada vez que estaba en el proceso de absorber a otra persona o cualquier otra cosa, su cuerpo debe materializarse en ese momento. Entonces, Rentian-Jou se vio obligado a detener a Kamui para absorber a Aibute, e inmediatamente cambió este poder en su propio cuerpo, haciendo que su cuerpo fuera transparente y pasara directamente a través del cuerpo de Aibute. Después de eso, se retiró rápidamente. Y después de que Rentian-Jou acabara de salir de ese lugar, una lanza larga y pesada atravesó directamente este lugar y avanzó hacia Aibute. Pero cuando esa lanza llegó cerca de Aibute, agitó la mano, y esa lanza pesada se detuvo de repente frente a él. Luego voló automáticamente a su mano. Abajo, en el suelo, Rentian-Jou estaba en cuclillas en el suelo mientras cubría su ojo derecho, y su ojo izquierdo miraba fijamente a Aibute. ¿Es esta la reacción violenta de detener forzosamente el doujutsu de mi ojo derecho? Sintiendo un fuerte hormigueo en el ojo derecho, Rentian-Jou respiró hondo y murmuró. Debido a que había interrumpido a la fuerza su Kamui, Rentian-Jou había recibido cierto grado de reacción en su ojo derecho. Rentian-Jou recordó la situación de batalla de hace un momento, luego, con una sonrisa en su rostro, pensó, parece que este tipo ya ha analizado la capacidad de mi Kamui, como resultado, había creado una trampa como esta intencionalmente. Y estaba esperando que saltara. Si no fuera por mi reacción oportuna, la lanza habría atravesado mi corazón. Aunque se podría decir que el Kamui de su ojo derecho es una habilidad que desafía al cielo, ya que no solo podría enviar su propio cuerpo a una dimensión diferente, haciendo que todos los ataques pasen directamente a través de su cuerpo como si su cuerpo fuera transparente, sino que también tuviera capacidad de absorber a cualquier persona o cosa con la que entró en contacto en una dimensión diferente, y suprimirlos completamente con su dimensión. Además, usando esta habilidad, podría moverse por el espacio, viajar instantáneamente una distancia ultra grande e ir a donde quiera ir. Pero al igual que Uchiha Itachi del mundo de Naruto dijo, no hay jutsu invencible, cada jutsu posee una cierta debilidad, por lo que este Kamui tampoco era un jutsu invencible. Al absorberse a sí mismo y a otros, primero debe materializarse, y también debe materializarse al momento de atacar. Esto era una debilidad de Kamui 1. Aunque Kamui es una habilidad que desafía al cielo, sin embargo, los expertos máximos podrían usar esta pequeña debilidad para revertir el resultado de la batalla. Justo ahora, debido a su descuido, este tipo casi lo derribó al usar este punto. La diferencia en la experiencia parece claramente de esto.
Ren Tianzhou suspiró y también pensó que había menospreciado un poco a los expertos de este mundo. Esto se debió principalmente a que su fuerza aumentó demasiado rápido, sin experimentar muchas batallas reales de vida y muerte, en comparación con otros expertos que habían pasado por innumerables batallas de vida y muerte y crecieron paso a paso. Aunque tenía un sistema Naruto que aseguraba el rápido crecimiento de su fuerza, no obstante no tenía poder para aumentar su experiencia de combate, por lo que necesita depender de sí mismo para aumentar su experiencia de combate. Ahora luchando con este compañero Ren Tianzhou entendió su propia debilidad, por lo que en el futuro durante el cultivo, prestar atención a este punto es suficiente. Si no hubo ningún asunto urgente después de esto, entonces quizás Ren Tianzhou habría acompañado a este tipo para un buen partido, pero actualmente tenía que ir urgentemente al Imperio Ailer, por lo que no tenía mucho tiempo que perder aquí. Como es así, tengo que usar este nuevo ninjutsu que he dominado para terminar esta pelea. Al pensar esto, Ren Tianzhou retiró su mano que cubría su ojo derecho, luego lentamente ajustó su ojo derecho. Aunque todavía sentía un poco de hormigueo, pero este dolor aún era soportable. Pequeño, ¿no esperabas que tu velocidad de reacción fuera tan rápida? Esto todavía no fue suficiente para matarte. Mirando a Ren Tianzhou frente a él, Aibute habló. Luego, aún mirando a Ren Tianzhou, se burló, aunque tu habilidad para dejar que algo pase por tu cuerpo es problemática, sin embargo, de ahora en adelante este movimiento ya es inútil contra mí. ¿Lo es? Al escuchar a Aibute, Ren Tianzhou no dijo una palabra para negarlo, solo hizo una serie de sellos manuales. Kage Bunshin no Jutsu. Shadow Clone Jutsu. Junto con varios sonidos de pen, pen, pen. De repente aparecieron varios humos blancos, luego aparecieron exactamente 6 Ren Tianzhou al lado de Ren Tianzhou. Esto es, Doppelganger. Al ver la repentina aparición de varios Doppelganger, Aibute se sorprendió mucho como si hubiera visto algo increíble. Pero después de eso se calmó instantáneamente y mostró una sonrisa de desdén, y dijo, trucos aburridos, muchos Doppelganger también son basura. Comience la operación, primero tiene que perder el tiempo. Dijo Ren Tianzhou mirando hacia los 4 clones de sombra a su lado, luego estiró su mano derecha, y los 2 clones de sombra restantes caminaron hacia Ren Tianzhou y extendieron ambas manos. Después de eso, un poderoso chakra se condensó gradualmente en la mano de Ren Tianzhou. Si exclamación de cierre, 4 clones de sombra se adelantaron de inmediato, un clon de sombra sacó una forma de pergamino dentro de su mochila, desató la cuerda y extendió el pergamino en el suelo. Se dibujaron muchas líneas en este pergamino. Después de que este clon de sombra rápidamente hizo una serie de sellos manuales, la velocidad de hacer sellos manuales fue extremadamente rápida, lo que fue suficiente para deslumbrar a las personas que estaban mirando. Doton, Witempen. Estilo de la Tierra, impermanencia. Después de hacer una serie de sellos manuales, este clon de sombra golpeó fuertemente su mano derecha sobre el pergamino, luego aparecieron unas misteriosas runas de color negro sobre el pergamino. Después de eso, junto con la voz de este clon de sombra, el suelo de este valle comenzó a temblar violentamente, y también comenzó a abrirse. Esto es... Sintiendo el violento temblor del suelo, Aibute se volvió solemne. Justo en ese momento, un enorme pilar de piedra se disparó hacia él desde debajo del suelo donde estaba parado. No está bien, pensó Aibute. Luego, instantáneamente voló en el cielo para esquivar este pilar de piedra, pero al igual que un brote de bambú después de una lluvia de primavera, innumerables otros enormes pilares de piedra como el anterior comenzaron a crecer desde el suelo de este barranco, lo que obligó a Aibute a seguir adelante. Regate. Aunque Aibute había considerado volar en lo alto del cielo para esquivar esto por completo, pero debido al sello en el cielo, no pudo hacerlo. Maldita sea, el ataque del cielo. Al ver el aumento continuo de los pilares de piedra, Aibute sostuvo firmemente la lanza en su mano, y luego vertió su poder mágico de color negro en la lanza. Después de eso una enorme luz de lanza se disparó desde la punta de su lanza, hacia los pilares de piedra debajo él. Y un fuerte sonido de explosión sonó. Y en el suelo, el clon sombra de Ren Tianzhou que había usado este jutsu también se convirtió en un humo blanco y desapareció, porque el chakra dentro de su cuerpo estaba agotado. Pero la preparación del ninjutsu de Ren Tianzhou aún no estaba completa. Nuestro turno. Los 3 clones de sombra restantes rugieron ruidosamente, luego todos saltaron y aterrizaron sobre la parte superior de los pilares de piedra. Luego miró a Aibute volando. Suiton, Suiryudan no Jutsu. Estilo de agua, jutsu de dragón de agua.
Entre ellos, uno de los payasos de las sombras rápidamente hizo una serie de sellos manuales, luego, junto con el fuerte rugido del dragón, bajo el mando de este clon de sombras, un enorme dragón de agua que era la emisión de radiaciones azules avanzó hacia Aibute. Inútil. Mirando al enorme dragón de agua entrante, Aibute habló sin el más mínimo miedo. Luego agitó su lanza con su mano derecha directamente hacia el dragón de agua entrante. Rotura. Aibute rugió ruidosamente, luego la lanza en su mano derecha apuñaló directamente la cabeza del dragón de agua, pero antes de que pudiera sacar su fuerza, de repente sintió que su cuerpo estaba paralizado. Mirando con calma, vio que la superficie del dragón de agua estaba cubierta por una gran cantidad de rayos. Aibute miró hacia el origen de este dragón de agua, luego vio que otro clon de la sombra emitía un rayo y lo vertía sobre el cuerpo de este enorme dragón de agua. ¿Entonces todavía tenías el poder del rayo? Pero este nivel de poder todavía no es suficiente para derrotarme. Al ver este rayo, Aibute lentamente pensó dentro de su corazón, luego lentamente comenzó a liberar una gran cantidad de su poder mágico. Entonces, un enorme dragón mágico de color negro apareció de repente frente a él. Luego, junto con un fuerte rugido de dragón, este dragón mágico se convirtió instantáneamente en 3 dragones mágicos y disparó hacia los 3 clones de sombra de Ren Tianzhou. Después de eso, junto con el sonido peng, 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 los 3 clones de sombra de Ren Tianzhou de repente se convirtieron en humo blanco y desaparecieron. Después de eso, los 3 dragones mágicos se combinaron en uno solo, luego el cuerpo de este dragón mágico se transformó lentamente en una niebla mágica y se disipó. Después de eso, justo cuando Aibute se preparaba para buscar a Ren Tianzhou, de repente sintió una sensación peculiar detrás de él. Inmediatamente se dio la vuelta y vio que Ren Tianzhou ya había aparecido detrás de él sin su conocimiento, y se apresuró hacia él. Y en su mano derecha, había una gran cuchilla de luz de energía del sistema eólico giratorio. No está bien. Al ver a Ren Tianzhou que corría hacia él, Aibute exclamó. Solo tuvo tiempo suficiente para cubrir su cuerpo con una capa de luz de poder mágico de color negro, y Ren Tianzhou ya estaba frente a él. Solo vete al infierno, bastardo. Futón, Rasen Shuriken. Estilo de viento, Rasen Shuriken. Después de llegar frente a Aibute, el Rasen Shuriken en su mano derecha rompió directamente el escudo de energía de Aibute, que se levantó rápidamente y fue enviado volando. El cuerpo volador enviado de Aibute junto con Rasen Shuriken rompió innumerables pilares de piedra que fue creado por Ren Tianzhou. Estallar. Al ver que Aibute había caído al suelo, Ren Tianzhou murmuró ligeramente. Justo después de eso, los Rasen Shuriken que habían golpeado a Aibute emitieron un sonido de explosión extremadamente fuerte, y una gran tormenta de viento que cubrió varias decenas de metros apareció de repente con Aibute como centro. De repente, Aibute sintió como si innumerables agujas delgadas perforaran todo su cuerpo, y solo podía rugir de dolor, y ni siquiera podía mover su dedo. Solo después de casi un minuto, esta enorme tormenta de viento se disipó lentamente. Un cráter súper enorme había aparecido en ese lugar. El cuerpo de Aibute perdió su apoyo en el aire y cayó al fondo de este cráter. Capítulo 150. Futón, Rasen Shuriken, estilo de viento, Rasen Shuriken.